Muy bien, aquí estamos, buenos días a todos. Gracias, maestro. La Academia Masterclass. Vamos a hacer entonces el intensivo. Nos toca la semana número 2. Los temas corresponden con dinámica interna, dinámica externa y relieve peruano. Es un tema gigantesco. Vamos a verlo con cualquier pregunta, como ya saben, la realiza nomás, ¿no? De preferencia con su micrófono, porque es un poquito complicado es aquí ver la cuestión del mensaje escrito, ¿verdad? Mejor es con su micrófono. Muy bien, aumentamos aquí. En el Zoom sí es más fácil lo que es la cuestión del mensaje escrito, pero está un poquito más complicado. Entonces, ¿qué cosa va a ser para nosotros la geodinámica? Para nosotros la geodinámica, como lo bien indica su nombre, recordemos, es el movimiento, dinámica de la Tierra. E interna porque se origina en el interior, aunque nosotros lo podemos ver exteriormente, como podemos estar aquí con los Simpsons, ¿no? Está de la geodinámica interna. Bienvenidos a esta parte donde la geografía se relaciona con la geología. Esto es parte de la geografía física. Aquí vemos, en este tema, el padre de la geología, a Nicolás Steno, sacerdote católico del siglo XVII, que su apellido lo encontramos aquí justamente en una de las estructuras internas de la Tierra, Stenósfera. ¿Cómo va a ser para nosotros la stenósfera? Es la parte caliente, como vemos aquí, en el interior de la Tierra, aquella parte que está como roca fundida, en la que se mueve así a modo de corriente, de lava, comunicando el calor interno del núcleo hacia la parte de la corteza, hacia la parte interior de la corteza, y haciendo que la corteza se abra o se una. Por un lado la corteza se abre y por otro lado la corteza, que es donde nosotros vivimos, la corteza se cierra. Entonces vamos a ver lugares donde se chocan las placas y lugares donde las placas tectónicas se abren. ¿Cómo se da ese movimiento? Hoy decimos nosotros por movimientos en esta parte de la estructura interna, que es el manto de la Tierra, y una de las subcapas del manto es esta stenósfera. Muy bien. Ahora, ¿por qué tenemos esta geodinámica interna? Esto lo tenemos por el calor interno de la Tierra. Un calor interno que ya sabemos que se está acabando y en unos cuantos años desaparecerá. Que recordemos que si eso llega a suceder, se acaba el campo magnético protector de la Tierra, según la teoría que manejamos. Entonces, el fin del mundo es un hecho que estamos compartiendo sí o sí a nivel científico también. El fin del mundo, el fin de la Tierra. Tanto a nivel geológico como a nivel de vida, ¿no? Esto está dado, este calor interno de la Tierra está dado tanto por el tamaño del planeta, es un factor posible, pero principalmente por la cantidad de materiales radioactivos que puede tener, ¿eh? Por la cantidad de materiales radioactivos. Digo que es posible por el tamaño, porque no necesariamente. Va a depender básicamente de la cantidad de materiales radioactivos, pero de hecho también que un planeta más grande puede albergar mayor cantidad también de materiales radioactivos. Entonces va a ser relativo. Y esta geodinámica interna va a ser en contra de la gravedad. Son movimientos contrarios a la gravedad. La gravedad, nosotros vemos que todo lo lleva cuesta abajo, pero la geodinámica interna lo que va a hacer es levantar cerros, levantar placas tectónicas. También de hecho que va a hundir placas tectónicas. Pero lo que nosotros vemos es que construye cordilleras, construye montañas. Es por eso que se dice que va en contra de la gravedad. Es decir, va a formar lo que se llama relieves morfoestructurales. Relieves morfoestructurales. Estas son fuerzas geológicas, llamadas también endógenas, constructoras del relieve, porque lo que va a hacer es formar nueva roca en nuestra superficie terrestre. En nuestra geodinámica que vemos en dos procesos, el diastrofismo, llamado también tectonismo, y el proceso magmático. En el proceso del diastrofismo o tectonismo tenemos la teoría de la epirogénesis y la teoría de la orogénesis. Recordemos que la epirogénesis formaría los bordes de los continentes y los continentes a partir de sus bordes, y la orogénesis formaría las montañas a las cordilleras. Esos dos, con la teoría de la tectónica de placas que encontraremos aquí en epirogénesis, o por si acaso, luego vamos a ver las preguntas. Y el magmatismo, que es el movimiento del magma, tanto a nivel interno
o llamado intrusivo, es decir, el magma sale del interior del manto de la Tierra, pero se endurece dentro de la corteza. O sea, sale de una capa que es el manto, hacia otra capa que es la corteza, pero se endurece dentro de la corteza sin que nosotros podamos notarlo. Esto va a ser intrusivo, y a las esas manifestaciones lo llaman plutones, pues lo llaman también plutónico. Y magmatismo extrusivo o volcánico, porque es de lo que vemos clásicamente en los volcanes, cuando es el magma que sí se nota sobre la corteza de la Tierra, sobre la superficie. Y vemos entonces, muchachos, este proceso diastrófico de pirogénesis, que son movimientos verticales, de ascenso y descenso de la corteza de la Tierra. Y si sube en ascenso, va a formar nueva placa continental. Y si baja en el descenso, formaría el lecho oceánico. Entonces vamos a ver nosotros que las placas suben y bajan, es decir, que la estructura de la Tierra va modificándose constantemente en un proceso muy lento, y esto afectaría a grandes extensiones del planeta. No deforman, dice la roca, por lo que la infraestructura de la corteza permanece intacta. Se refiere a que no va a haber, pues, una malformación en los bordes, como si lo sería el segundo proceso de la orogénesis. Acá nos indica que sí va a haber cambios en su distribución, deformaciones y desplazamientos. Lo que vamos a darnos cuenta es de que la orogénesis, que es la que forma las montañas, sería una consecuencia de la espirogénesis, porque la espirogénesis va a lograr que las placas se abran o que se choquen. Y en todo caso, la consecuencia de cuando se chocan serían las montañas. Y eso sería para nosotros principalmente orogénesis. Aunque también se dan montañas donde se separan las placas. Por ejemplo, aquí, que vemos al fondo, esta fractura va a ser en la mitad más o menos del océano Atlántico. Es una separación de placas, le llaman la dorsal mesoatlántica. Ahí vemos nosotros una doble cordillera, ya que se abren las placas, sale el magma, entonces se forman dos cordilleras a cada lado. Entonces sí vemos que se forman montañas, cordilleras, cuando se separan las placas, ¿no? No es que solamente se den cordilleras cuando se chocan las placas. Pero va a haber una diferencia en esta formación de cordilleras. Va a haber una diferencia. Aquí se da el corrugamiento, en donde se ven los bordes de las placas que chocan, como el caso de la placa sudamericana y la placa nazca, se da cordillera de corrugamiento. O sea, muy distinto cuando se da aquí por exaltación magmática, en donde se abren las placas. Muy bien, entonces tenemos la pirogénesis, forman los bordes de los continentes, grandes masas continentales, son movimientos lentos y sostenidos. Esto es visto por isotaxia, es decir, así como sube, puede volver a bajar la placa continental. Da lugar entonces, como consecuencia, a los continentes, las plataformas continentales, los escudos, los tablazos, que son lugares que ya saben que sobrepasan el nivel del mar. Y la orogénesis, que como estamos viendo, forman las cordilleras en los márgenes de las placas que están chocando. En este material existen cambios en su disposición que se traducen en deformaciones y desplazamientos. Dan lugar como consecuencia a las cordilleras de plegamiento, a las fallas, que son fracturas en estos plegamientos, a las fosas marinas, eso corresponde a la placa que está bajando, y diatlán. La colisión de placas formaron, por ejemplo, la cordillera de los Andes en nuestro país, y al frente también de nuestro mar, en el fondo, la fosa submarina. Ahí tenemos, muchachos, esto entonces, pirogénesis y orogénesis. Cuando decimos nosotros isotaxia, lo vemos en este proceso. Acá vemos, por ejemplo, nuestra cordillera de los Andes. Luego, acá dice en el B, A, B y C. En el B se da el proceso de la erosión. Recordemos que la erosión sería dinámica externa, es decir, la atmósfera que va a destruir la cordillera. Y como notamos en el B, ya la corteza está siendo adelgazada, y como le quita peso, le quita presión, entonces pues la fuerza del peso que se hacía ya no existe, por lo tanto sea la fuerza contraria, ¿no? Entonces, lo vemos en el C, donde está más aplanado. Eso es lo que nosotros trabajamos en esto de
el principio de isóstasis. Cuando hablamos de magmatismo, recordemos que hay el intrusivo y el extrusivo. Propiamente en este vulcanismo, dice, cuando es el extrusivo, es la acción que permite el desplazamiento del magma desde el interior de la Tierra, por las grietas, los orificios, las fisuras. En la zona de convergencia y en la zona de convergencia que observamos. En la zona de divergencia, donde chocan las placas, de divergencia, donde se separan las placas, en el centro del océano, como hemos visto aquí, la dorsal mesoatlántica, o en medio del Atlántico, el material magmático que emerge proviene de la astenosfera, como hemos dicho, produce cientos de volcanes dorsales, como hemos dicho, es la dorsal mesoatlántica, que son dos cordilleras paralelas, muchos de los cuales llegan a la superficie formando islas. Entonces, así tenemos nosotros el origen de las islas volcánicas. Y en la zona de convergencia, una placa tectónica se subduce debajo de la otra, como el caso de frente al Perú, esta es nuestra capa sudamericana y al frente tenemos la placa de Nazca. Una se mete o se subduce debajo de la otra. En la placa de Nazca, recordemos la que subduce o se introduce debajo de la placa sudamericana, dice, subduce oblicuamente, o sea, va de costado, hacia el diagonal, ¿no? Hacia el manto superior, hasta que la placa subducida se funde y forma el magma, o sea, desaparece. Es posible que alguna vez la placa de Nazca desaparezca debajo de la placa sudamericana. Posteriormente, el magma asciende por fisuras y luego es expulsada a la superficie en forma de erupción. Es así como nosotros vamos a darnos cuenta que aquí en nuestro país, en estos bordes hechos de placas, también se dan volcanes. Se llaman volcanes pericontinentales. Es alrededor de los continentes. O también le llaman perioceánicos. Muy bien. Dentro de la pirogénesis tenemos algunas teorías importantes, como la teoría de la deriva continental, atribuida principalmente a Alfred Wegener, que nos hablaba de una Pangea, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Es un solo continente, un megacontinente que se fracturó primero al norte de la Eurasia, luego, bueno, a la vez al sur de Gondwana, abriendo al medio el llamado Mar de Tetis, y que sería el día de hoy el Mar Mediterráneo, ¿no? Las pruebas que presenta Wegener, pruebas geológicas, es decir, las rocas coinciden o los estratos, ¿no? Las capas de la Tierra coinciden en uno y otro lugar, como se observa en esta gráfica que presenta Wegener. Justamente recordemos que el padre de la estratigrafía es el sacerdote católico, ¿no? Nicolás Steno. Y por eso es importante, señores, por estas pruebas geológicas, por los estratos, las capas de la Tierra, porque nos enseña a ver que la Tierra va a tener un proceso de formación a nivel de capas. Y esto es estudiado por Wegener también, posteriormente. Luego, pruebas paleoclimáticas, es decir, el clima antiguo de la Tierra, especialmente en base a las eras de hielo. En base a las eras de hielo, por las ragaduras que van a dejar, los rasguños que van a dejar los glaciares en su paso por los lugares, y además por otras manifestaciones. Mascarilla. Vamos a entender que estos lugares estuvieron unidos. Además, también por pruebas de los fósiles los encontramos, recordemos, en las capas de la Tierra, ¿no? en los estratos. Eso entonces va a ayudar en la teoría de Alfred Wegener. Recordemos que no le creían a Alfred Wegener su teoría cuando lo presenta para 1908, 1910, 1912. No le creían, hasta 1912 no le creían a Alfred Wegener, ¿verdad? Lo que pasa es que no podía él responder cómo es que se mueven las placas tectónicas. Eso va a necesitar un estudio de unas décadas posteriores para poder ser resuelto, o al menos inducido. Muy bien. Luego tenemos también aquí otra teoría que se llama la teoría de las plumas del manto o puntos calientes, porque nosotros nos vamos a dar cuenta que se suele manejar de que los volcanes, los vulcanismos, se dan donde chocan las placas, donde se separan las placas. Pero en este caso nosotros observamos que en medio de una placa, en este caso la placa del Océano Pacífico, nos damos cuenta cómo se forman volcanes a un largo, miren, se hace una línea de volcanes. Desaparece y aparece, se enfrían y aparece por otro lugar. Van apareciendo así, ¿no? Como si fueran granos en la piel. Desaparece un grano, se enfría, aparece por otro lado, así en una forma continua. Movimiento de la placa. Entonces
este material caliente difundido en ascenso se le denomina pluma. A este material, el magma caliente, se le denomina pluma del manto. Las plumas, al tomar contacto con la litósfera, es decir, con la corteza, provocan su fusión y generan un vulcanismo al margen de los límites de Planck. Es decir, no se encuentra en los límites de Planck. El llamado vulcanismo de puntos calientes. Se llama así, ¿no? Vulcanismo de puntos calientes. Mira, ves cómo en medio de la placa pacífica se van formando islas. Por ejemplo, aquí tenemos la cadena hawaiana. Ahora, la otra teoría importante que ya hemos mencionado es la tectónica de placas, atribuida principalmente a las placas son las que conforman la Tierra. O la Tierra está conformada por un ácido Harry Hess, el ácido militar norteamericano, que en plena Segunda Guerra Mundial, a la vez iba haciendo también como geólogo y militar, iba haciendo pues el mapeo del fondo submarino, aprovechando también estudios anteriores. Por ejemplo, los estudios maritales, donde nos señala que hay cordilleras y valles enormes que no se acaban en la Tierra, ¿no? Entonces, los primeros estudios de marital. Esto se estudia, las cordilleras submarinas, que sigue por el Atlántico, todo el mundo posible, y entonces se forma la idea Harry Hess, que la Tierra está hecho a modo de placas, lugares donde se separan las placas, como vemos acá, según la flecha, lugares donde se juntan las placas, como vemos aquí, flechas. Entonces, mira, ¿ves? Si en un lugar se abren las placas, en otro lugar. Y eso es lo que le va a dar cuerpo a la teoría de un modo muy interesante. Otros lugares donde las placas se van de lado a lado, se llaman límites de falla transformante, tiene otros nombres también, neutros, pasivos. Y hay otros lugares en donde todavía no sabemos cómo funciona exactamente. Entonces, estas placas, recordemos, ¿no? Placas divergentes, o sea, cuando se separan, le llaman bordes constructivos. ¿Por qué le llaman bordes constructivos? Porque se levanta, aquí, cuando se separan las placas, se levanta el magma y forma nueva corteza, va a formar nueva roca, por eso le llaman borde constructivo. Mientras, cuando es convergente, le llaman destructivo, porque una placa se mete debajo de la otra, se llaman destructivo. Y también tenemos los límites transformantes, como hemos dicho, que se van de lado a lado, tiene varios nombres, neutros, pasivos, conservativos. Y eso, en el caso más sonado, es de las fallas de San Andrés, que es muy conocido. En total de las placas tectónicas, se manejan 28 placas tectónicas, algunas más importantes que otras. Hay placas más importantes, otras secundarias, y otras microplacas. Ahí tenemos entonces este gráfico que nos presenta así la separación y unión de las placas tectónicas. Esto lo que estamos viendo aquí es el proceso de subducción. La placa de Nazca que subduce debajo de la placa sudamericana. Justamente el magma que se encuentra debajo de las placas no puede ir hacia un lado, no puede ir en este caso hacia el oeste, el magma quiere irse hacia donde se encuentra la placa de Nazca, no puede, es que la placa de Nazca se está introduciendo. Es por eso que se dice que el magma va a buscar otro lugar de menor presión por donde pueda salir. Entonces, es como se forman los volcanes continentales, como lo vemos aquí en nuestro país. Claro, también se producen sismos, como la consecuencia de estas placas. En choque se dan también los sismos, las fosas y las cordilleras con los volcanes. Esta gráfica muy interesante que nos presenta, recordemos, mira, ve, sube, caliente el magma como de corriente convectiva, esta es la teoría de la corriente convectiva de Arthur Holmes. Sube entonces el magma, no puede, porque se encuentra con la corteza, se ve obligada a irse hacia los costados, y entonces logra que se abra la placa. Por otro lugar, las placas se están chocando, ¿no? Formando fosas, formando volcanes. Ejemplo que podemos citar nosotros aquí, en bordes constructivos o divergentes, la dorsal medioatlántica o mesoatlántica, en los bordes destructivos, los Andes, en zona de subducción, una placa de Nazca y una placa sudamericana, o una placa oceánica con una placa pacífica, o una placa continental con la zona lunar, oceánica y pacífica.
realiza también en placas mecánicas. También es el origen de dos placas oceánicas chocando. Y también puede ser dos placas continentales chocando, colisionando, como sería el caso de la cordillera del Himalaya. En ese caso recibe el nombre de obstrucción. En ese caso no lo llaman subducción, lo llaman obstrucción. Y teóricamente uno no se mete debajo del otro, sino que los dos se levantan. A pesar de las flechas que se pueden encontrar aquí, ¿no? Estas flechas pueden indicar de que una se mete debajo de la otra. Entonces hay dos posturas. Hay una postura en la cual se dice que, por ejemplo, la India desaparecerá debajo de Asia, pero el común denominador es que indiquen que no. Entonces hay esas dos posturas en la geología, señores. Pero lo que tú vas a marcar en tu examen es que no, que las dos están subiendo. No se estaría introduciendo la de la India sobre debajo de Asia. Bordes pasivos o neutros. Bueno, bordes pasivos o neutros, uno se va al costado del otro, no chocan, no se separan. Como la falla de San Andrés, en la península de California, que roza con Norteamérica. Son nuestros límites. Tenemos, por ejemplo, la placa filipina y la placa del Océano Pacífico, como he mencionado, más acá al norte de Japón. Es aquí donde se ha formado la fosa más profunda de la Tierra, conocida como la fosa de las Marianas. Y el punto más profundo de toda la fosa de las Marianas es este abismo Challenger, que lo vemos en 11.033 o 34 metros de profundidad. Entonces vemos que se encuentra ahí frente a Filipinas, ¿no? Zona de Benioff. ¿Qué es la zona de Benioff? Bueno, aquí va a haber un plano, lo llaman el plano de Benioff. Esta inclinación que vemos aquí donde chocan las placas, lo llaman por si acaso el plano de Benioff. La línea que hace el encuentro de las dos diagonales. Ahora, donde se separan las placas, por ejemplo, lo vemos aquí, vienen también por ahí las preguntitas. Esto donde se separan las placas, lo conocemos como el Valle del Rift, o lo conocen también como el Rift Valley. Es una grieta que se va ampliando. Bueno, la grieta puede tener de 4.000 a 6.000 kilómetros de largo, depende de la consideración que se suma. Es 2.000, 4.000, 6.000 kilómetros de largo. Esto es lo que estamos viendo, que la placa africana se está partiendo. Una partición de la placa africana. Mira, toda esta es la placa africana, se está partiendo. Es decir, se está dando una divergencia en esta placa. Pero también se prolonga por el Mar Rojo e inclusive hacia el río Jordán, el mar Muerto y el río Jordán. Esto es lo que observamos, ¿no? Mira, hay un movimiento sísmico, por ejemplo, que se dio el 19 de julio del 2020, hace ya poco tiempo. En este movimiento tectónico se vio esta falla, ¿no? Esta abertura, es lo que se está creando. También vemos que en esta zona, o Valle del Rift, se observan estas depresiones que se forman los lagos. Tenemos también el lago más grande de África, el lago Victoria, y también en esta zona de Tanzania se ubicará el punto más alto del continente africano, conocido como el volcán Kibo Kilimanjaro, en la cordillera de Kilimanjaro. Entonces aquí, en estos lugares, se forman cordilleras volcánicas, se forman depresiones, se forman lagunas, lagos, y está rellenada, todavía está rellenada por una gran capa de terreno. Ya dicho, ya. No va a hacer. Va a descansar. Las capas de la tierra son sedimentos por la geología externa. Una externa que ha rellenado esos campos, pero además la linterna lo está abriendo. Ahora veamos lo que es orogénesis. La orogénesis sería esta formación de las montañas. Y aquí vemos cómo chocan las placas. En el choque de placas, una se mete y la otra sube. La placa que sube, vemos que se dobla, se corruga. Y hay lugares donde se fractura. A eso le llamaremos las fallas, ¿verdad? Hay varios tipos de pliegues o plegamientos, como vemos aquí. Hay pliegues simétricos, o sea, como parejitos. Hay pliegues inclinados, como lo vemos aquí. Hay pliegues asimétricos, no guardan la misma distancia.
y pliegues inclusive inclinados, ¿no? Que se han inclinado demasiado, bastante inclinados, acostados, pero inclinados, me parece, ¿no? Pliegues inclinados, acá son recontra inclinados, como lo vemos aquí, ¿no? Pliegues inclinados y pliegues ya acostados. Son nuestros plegamientos o fallos. La parte alta de un plegamiento se llama anticlinal y la parte baja de un plegamiento se llama sinclinal o geosinclinal. Vemos aquí, a nivel mundial, el ciclo alpino. El ciclo alpino, o llamado también el plegamiento alpino, en honor pues a los Alpes, que es por Europa, ¿no? A los Alpes. Pero claro, cuando se forman los Alpes, se forman todos estos plegamientos, es el mismo tiempo geológico. Decimos de los Pirineos, los Alpes, el Cáucaso, el Himalaya. Se llaman el sofeo, el alpino. Y también tenemos el cinturón de fuego del Pacífico, que corresponde con los Andes, las rocallosas de Norteamérica y toda esta parte de Asia, el cinturón de fuego del Océano Pacífico. Son las zonas más volcánicas y sísmicas de la Tierra, especialmente el cinturón de fuego, que tiene el 80% de los sismos del mundo. Otros ciclos que existieron antes del alpino fueron el ciclo caledoniano y el ciclo herciniano. Estos ciclos originaron cordilleras que hoy día son llamados montes, porque la geodinámica externa lo ha erosionado. Plegamiento o corrugamiento, que vemos aquí, mira, ¿ves? Las rocas se doblan, es mentira que está, vemos en la foto un doblado de las rocas, increíble, ¿no? Son fuertes, pero pueden ser dobladas por las presiones que soportan. Y vemos estas cordilleras maravillosas, que es la capital de Chile. Y vemos cómo se forma la falla, la fractura, aquí en estas grietas, mira, ¿ves? Estas son las fallas o fracturas en el doblamiento. Se dice que la falla se va a dar cuando se rompe el límite de plegado, ¿no? Es decir, se chocan las placas, se doblan las rocas, pero hay lugares en donde se rompe el límite de plegado y ya no se puede doblar, entonces se quiebra. Eso es lo que sería para nosotros las fallas, ¿no? Las fallas. Una parte sube, una parte baja en la falla, la parte que sube llaman foss, la parte que baja le llaman graben o gradient. La diferencia entre un plano y otro lo llaman el salto de falla. Aquí vemos el mapa de fallas del Perú. Estas líneas son zona de fallamiento, donde no se recomienda colocar casas porque pueden sufrir este tipo de situaciones. Esto sucede en los límites de falla. No se puede colocar casas. Y luego continuamos con los el magmatismo intrusivo, que corresponde con cómo se forman estas estructuras en el interior de la Tierra. Que son gigantes, tenemos los stocks, que no son tan grandes como los batolitos, son igual grandes, más pétreas, más superficiales. Son acolitos, que tienen forma de hongo. Los diques, que tienen forma vertical. Están los diques. Tenemos varias manifestaciones intrusivas, ¿no? El SIM, que es horizontal. En intrusivo, manifestaciones intrusivas, tenemos, aparte del volcán en sí, las fumarolas, tenemos los geysers, tenemos las solfataras, tenemos las aguas termales. Recordemos que las partes de un volcán serían el cono o cámara magmática, y la cámara magmática o foco magmático, tenemos la chimenea, que es por donde escapa cuando hay alguna erupción, el cráter y el cono. Son las partes de un volcán. Un volcán de cono o un volcán de centro, como lo llaman. Luego acá tenemos también varios tipos de erupciones, por ejemplo la hawaiana, que es la más tranquila, de las lavas más fluidas, se llaman lava más básica. Es más líquida, ¿no? Más fluida. Ejemplos aquí tenemos a los volcanes más activos del mundo, el Mauna Loa, ¿ya? El Mauna Kea, el Kilauea. Son volcanes que todos los días botan magma como ríos. Y por ejemplo, el Mauna Loa de Hawái. Y el más estruendoso serían los peleanos y plinianos, de lava más viscosas. La lava muy viscosa, erupciones ricas en gases, vapor de agua, cenizas y pumita incandescente.
Estos son, por ejemplo, el volcán Krakatoa de Indonesia, el Montelé de Martinica, el Santa Elena de Estados Unidos, que tuvieron fuertes erupciones. Y justamente ahora estamos viendo que está en proceso de erupción en el territorio español frente a África y Marruecos. El volcán de Las Palmas dicen que tiene un potencial Krakatoa. En ese caso, Krakatoa explotó y destruyó todo el volcán. Quedó un hueco. Entonces, ese potencial es muy, muy peligroso. Puede generar inviernos volcánicos. ¿Qué significa un invierno volcánico? Significaría que se bota tanta ceniza, tanto material al aire, que no deja pasar la radiación solar. Y por lo tanto, genera un enfriamiento y una disminución de la superficie vegetal, y por lo tanto también muerte en amplias extensiones de terreno. Ese gran problema puede presentar Krakatoa, ¿no? Y los volcanes en el mundo vemos que están cada vez en más intensidad. Ahora se ha encendido también con fuerza el volcán Islas Galápagos, de las Islas Galápagos, en Ecuador. Se viene con fuerza, ¿no? Tener estas activaciones volcánicas parece que cada vez está fuerte. Y bueno, aquí vemos lo que son las aguas termales, geysers, fumarolas y solfataras. Los muy conocidos son las solfataras, consisten en emisiones de vapor, vapor de agua y ácido sulfídrico. Como existen las fumarolas, existen las solfataras, ¿no? Las fumarolas, mezcla de gases y vapores, y las solfataras, vapor y ácido sulfídrico. Aquí nosotros tenemos en el Perú también, en Tacna, el Valle de Candarave, y llaman el Valle de los Geysers. Ahora, en cuanto a los sismos, esto viene del término griego agitación, vibración, ¿no? El sismo. Son vibraciones de la corteza. Pueden tener diversas causas. La más fuerte y común va a ser las causas tectónicas, es decir, por el choque de placas, movimiento de placas. Existen también las causas volcánicas, es decir, los volcanes cuando erupcionan también generan vibraciones, y además los diversos movimientos como hundimiento de la corteza o deslizamiento de la corteza en la tierra también generan vibraciones, pero cada vez de menor intensidad, menor magnitud. Luego vamos a ver la diferencia entre la intensidad y la magnitud. Los sismos, por si acaso, son de corta duración, ya, son de corta duración, intensidad y magnitud variable. El instrumento que nosotros utilizamos para medir se llama el sismógrafo, y los registros se observan en sismogramas. Ahora, existe la creencia popular de que hay una diferencia entre temblores y terremotos, pero en realidad es lo mismo, ¿no? Son sismos poseídos. Ahora vemos algunos ejemplos que hemos visto en nuestro país. El sismo, por ejemplo, de Chimbote, de 1970, o conocido como el sismo Yungay, con una profundidad superficial, solamente fue de 30 kilómetros. Los terremotos, si son de 0 a 60, son superficiales, kilómetros de profundidad. De 60 a 300 son intermedios, y más de 300 kilómetros de profundidad lo conocemos como sismos profundos. Lo más peligroso son los sismos superficiales, como en este caso, de solo 30 kilómetros de profundidad, frente al oeste Chimbote, que se rajó un pedazo, o se partió un pedazo del hielo del Huascarán, causando una de las mayores catástrofes, como tenemos aquí, mira, en Yungay, ¿no? Luego hemos tenido también Pisco el 15 de agosto de 2007, uno de los que más recordamos, 39 kilómetros de profundidad, de Chincha, Pisco. Y luego también otro de Arequipa, como hemos tenido el 25 de septiembre de 2013, otro también tuvimos el año 2001, pero es un país altamente sísmico. Ahora, elementos que observamos nosotros serían el hipocentro, que es donde está el choque de las placas, el epicentro, que es la parte de la vertical, en la superficie de la Tierra, el epicentro, se llama también foco, y las ondas sísmicas. Son tres elementos que vemos en los sismos: el hipocentro, el epicentro y las ondas sísmicas. Las ondas sísmicas las clasificamos en ondas profundas y ondas superficiales. Las ondas profundas son las que se dan en el hipocentro, abajo donde tocan las placas. Y las superficiales es en el epicentro, en la superficie de la Tierra. ¿Y cómo inciden las ondas profundas? Hay las ondas P y las ondas S. La onda P son las que se propagan a mayor velocidad, a 11 kilómetros por segundo. Se propagan a través de todo material
Debajo encontramos líquidos, sólidos, y son las primeras en ser registradas. Mientras las ondas secundarias se propagan más lentas que las ondas S, solo atraviesan sólidos, no pueden atravesar líquidos. Y entonces también tienen un comportamiento diferenciado en base a lo que van a traspasar. Gracias a las ondas S nosotros podemos comprender cómo es el interior de la Tierra. Son las segundas en ser captadas. Y las ondas Rayleigh, de las superficiales, las ondas Rayleigh son las que producen los mayores daños. Son las últimas en ser registradas, son lentas, pero los mayores daños. Ahora, si queremos ver su comportamiento, dice las ondas P, son ondas longitudinales, se dirige desde el choque de placas hacia la parte superficial. Esto nosotros podríamos ponerlo en vertical, lo viéramos mejor. Lo podemos poner en vertical, son ondas longitudinales, lo cual significa que el suelo es alternadamente comprimido y dilatado. Así como vemos esta gráfica, mira, ve, así se dilata, acá se comprime. Es lo que me dan las ondas longitudinales, lo cual significa que el suelo es altamente comprimido y dilatado. En la dirección de propagación. Esta es la flecha que indica la dirección de propagación. Va del hipocentro al epicentro. Y pueden viajar a través de cualquier tipo de material, como hemos dicho. Mientras la onda S, que es secundaria en llegar también, ese movimiento es transversal, o llamado también perpendicular. Vemos aquí en base a la dirección de propagación. Es perpendicular en base a la dirección de propagación y se propaga como una onda, como lo vemos, ¿no? Mientras las superficiales, la onda long, como vemos, esta es la dirección de propagación, es decir, del epicentro hacia los costados, del epicentro hacia los costados. Vemos que las ondas se dan de modo perpendicular en base al plano de propagación, a la dirección de propagación. Y en las ondas Rayleigh, lo que vemos es un movimiento elíptico, así como son las ondas secundarias, así igualito, pero estos son superficiales. Son también un movimiento elíptico en un plano vertical. Ahí lo vemos, fíjate, este es un plano vertical, o sea, de arriba para abajo, un corte. Estos suben y bajan, estos son los que se mantean las capas, así que se sacan de la raíz. Entonces, movimiento elíptico en un plano vertical en la misma dirección de propagación. Muy bien. Ahora veamos las escalas. Las escalas que manejamos, por ejemplo, la escala de Richter, nos va a ayudar a entender la magnitud. ¿Qué es la magnitud? Es la cantidad de energía liberada en el foco. Normalmente se ha dicho que Richter es del 1 al 10. Pero hoy nosotros entendemos que existe una partición que ahora vamos a colocar. Pero normalmente se ha dicho que Richter va del 1 al 10. Le llaman también magnitud local. Ahora se mide solamente hasta 6,5. Solamente se toma hasta 6,5 Richter. Si es que es más la magnitud, ahora se utiliza esta magnitud de momento, o conocido como MW, o W. Este va de 6,5 a 10. En la actualidad es la más acertada y utilizada. Es la sucesora de Richter. Permite medir sin restricciones sismos pequeños y grandes, basada en la medición de energía total que se libera en un terremoto, al que llaman también momento sísmico. La magnitud es obtenida a partir de los parámetros que relacionan la geometría de la falla, la profundidad del foco y el desplazamiento máximo producido durante el sismo. Esta fue introducida en 1979 por Thomas Hanks e Hiro Kanamori. La ventaja de la escala de magnitud de momento es que no se satura cerca de valores altos. Sí, ¿no? La ventaja de haber hecho este cambio es de que no se satura cerca de valores altos. Es decir, a diferencia de otras escalas, esta no tiene un valor por encima del cual todos los terremotos más grandes reflejen magnitudes muy similares. Es más preciso. La ventaja que posee la escala es que coincide y continúa con los parámetros de la escala sismológica de Richter, como mencionado, ¿no? Hasta 6,5 Richter y esta continúa. Por estas razones, la escala de magnitud de momento es la más utilizada por los sismólogos para medir y comparar terremotos de grandes proporciones. El Centro Nacional de Información Sísmica, dependiente del Servicio Geológico de Estados Unidos,
Usa esta escala para medición de terremotos de magnitud superior a 6,9. A pesar de lo anterior, la escala sismológica de Richter es la que goza de más popularidad en la prensa, ¿no? Esto todavía no se informa mucho. Luego tenemos también la escala de intensidad, y esta es la escala de Mercalli. La escala de Mercalli lo que va a medir es la intensidad. ¿Y qué es la intensidad? Es el efecto local registrado en el epicentro, en la superficie de la Tierra. O sea, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son los daños? ¿Cuáles son las pérdidas? Ahora, esto se mide del 1 al 12 en números romanos, escala de Mercalli. Permite evaluar el grado de daño producido. Aquí tenemos las 12 escalas, que va de lo imperceptible, apenas un microsismo detectado solamente por los instrumentos, que son los más comunes. Miles de sismos se dan cada año de esta manera, ¿no? Son microsismos apenas detectados solo por los instrumentos. Ahora mismo podemos estar viviendo un sismo, pero nosotros no lo sentimos, ¿no? Porque son menos de 3 grados. ¿Sí? Los de muy leves, moderados, poco fuertes, fuerte, muy fuerte. Muy fuerte, dice, por ejemplo, las construcciones sufren daño moderado. Destructivo, hay daños considerables en infraestructuras. Muy destructivo, graves daños y pánico general. Desastroso, destrucción en edificios bien construidos. Muy desastroso, casi nada queda en pie. Catastrófico, destrucción total. O el cataclismo, el cataclismo. Sí, muchachos, ¿no? Y también otros terremotos que hemos vivido en el mundo, fuertes, el más fuerte de la historia, el de Chile, el de Valdivia, 1960, de 9,5, más alto sismo registrado. El terremoto de Alaska, 1964, una magnitud de 9,2, Indonesia, de 2004, de 9,1, y de Japón, el 2011, de 9 grados. ¿Para qué es un maremoto? Un maremoto es un tsunami. Señores, un maremoto es un tsunami. Zonas y, dice, placas y zonas sísmicas. Eso ya lo hemos visto, lo que es el cinturón de fuego del Pacífico, el cinturón mesogeo. Alrededor del océano Pacífico, 80% de los sismos, y el mesogeo, que está aquí, Alpino Caucaso Himalayo, el 15% de los sismos, sería el 95%, el otro 5% nos ha ayudado a entender de dónde se encuentran los límites de las otras placas. Así tendremos también macizos y escudos. Son aquellas espacios grandes y antiguos de la Tierra. Macizos, escudos. Bueno, pasamos de esto a lo que sería la dinámica externa, muchachos. ¿Cualquier pregunta? Hacen la voz. No he visto si hay un comentario por ahí. Ya, ninguno. Avisen, muchachos, ¿ya? Vamos a compartir un segundito de dinámica. Muy bien, a ver, ya está. Dinámica externa. Avisen, muchachos, de complicación, ¿no? Nuestra dinámica externa. Aquí está, es fundamental esta imagen, cómo es la atmósfera la que va a hacer esta dinámica externa, principalmente. Claro, en primer lugar con la radiación solar, el influjo de la radiación solar y la gravedad son las principales fuerzas que trabajan aquí. Llamamos fuerzas geográficas, ¿no? Son fuerzas zoológicas externas, exógenas, o le llaman también fuerzas geográficas. Se denomina así al conjunto de fuerzas que actúan sobre la superficie y la corteza de la Tierra, las cuales constituyen las destrucciones, la estructura del relieve, dice, ¿no? De los relieves estructurales. Esto es las cordilleras se levantan por la interna y la externa lo va a destruir. Pero recordemos que no solamente destruir, sino que va a modelar, es decir, va a formar, va a reformular, va a dar otras formas. Le llaman entonces modelar. Los factores que determinan la dinámica externa serían la radiación solar, como he dicho. Sin la radiación solar no podemos hablar de nada en esta planeta.
y la gravedad terrestre que todo lo trae cuesta abajo. Es decir, estas son fuerzas a favor de la gravedad. La energía solar inyecta energía a toda la Tierra, mientras que la gravedad contribuye en la remoción, en el movimiento, en el transporte de los materiales. Todo cuesta abajo. Ahora, aquí también vemos dos procesos, el proceso de degradación y el proceso de agradación. El proceso de degradación, recordemos que se divide en dos, la meteorización y la erosión. El proceso de agradación o construcción es mediante la sedimentación, que es el depósito, y la compactación, que es pues, la presión ejercida, que nos va a dar una nueva roca, ¿no? Así como se forman nuevas rocas. Entonces tenemos, muchachos, la meteorización y la erosión con la sedimentación y la compactación. Esto nos dará lugar a muchos relieves, como por ejemplo el suelo. Hicimos una clasificación de suelos no evolucionados como los poco evolucionados, ya, suelos no evolucionados, poco evolucionados y suelos evolucionados. Los que tienen gran materia orgánica son suelos evolucionados, o es decir, suelo maduro. Entonces acá tenemos una gran cantidad de suelos. Acá tenemos un suelo joven, mira, ¿ves? Apenas reciente, no evolucionado, una formación reciente, donde lo que existe en este suelo muy primitivo es básicamente roca. En otros términos, la roca va a ir destruyéndose hasta formar nuevos suelos, cada vez más y más suelos. El suelo, recordemos que sería el conjunto del material inorgánico y el material orgánico. Es decir, la muerte es muy importante para la formación de los suelos, ¿eh? La muerte es muy importante. Sin la muerte, nosotros no estaríamos aquí. ¿Qué necesita la muerte de otros seres? Así tenemos diversos tipos de suelos, rocosos o pedregosos, suelos arenosos, suelos arcillosos, suelos limosos, suelos orgánicos, suelos francos. Vamos a ver que esto es para la agricultura, por ejemplo, ¿no? Ahora, nos metemos con la meteorización y el intemperismo. Le llaman meteorización al proceso externo de desintegración y descomposición en su sitio, o sea, in situ, de las rocas, de la superficie terrestre, en fragmentos pequeños, ¿verdad? Es un proceso de desintegración y descomposición. Si decimos desintegración, es mecánica o física. Si decimos descomposición, es química. En su lugar, en su sitio. Aquí nosotros no vemos el movimiento, solamente vemos la parte destructiva o la alteración de la roca. Le decimos meteorización porque está expuesta a los meteoros atmosféricos, es decir, los cambios atmosféricos, la radiación solar, la lluvia, los rayos, los truenos, los vientos, lo que sea. Y le llaman temperismo, ya porque se encuentra pues expuesto al tiempo atmosférico, el tiempo, no intemperie. Meteorización respecto a los meteoros atmosféricos. Cuando decimos que es mecánica, es porque es la misma roca, pero en pedazos más pequeños. Pero cuando decimos que es química, es porque se ha dado un cambio en la estructura interna de la roca. Ha sucedido un cambio químico. Cambiando entonces su tamaño, su forma, su dureza, su solubilidad. Así ven, por ejemplo, esta es la meteorización mecánica, es la misma roca pero más pequeña, y esta es la química. Vemos cambios en diversas características, ¿verdad? Su forma, su dureza, su solubilidad, su tamaño. Ahora, veamos el proceso de desintegración, es decir, la mecánica. Esto se llama desde la termoplastía, o llamado también termofracción. Es la desintegración por cambio de temperatura. Como vemos aquí en este pequeño gráfico, en el día se dilata, o con el calor se dilata, con el frío se contrae, y esta dilatación y contracción tendría estas consecuencias que explican los geólogos. Además, también la crioplastia, que es llamada también gelifracción, es decir, se fracciona por el frío. Esto es lo que le llaman el efecto cuña. El agua se mete, se congela, expande su volumen 9%, y es suficiente para ir abriendo las grietas, como vemos aquí. Y este es lo que nosotros obtenemos como imagen o como idea. Primer lugar, segundo lugar y tercer lugar. Además, podemos ver que la meteorización física y la química trabajan en un conjunto, lo vemos acá, en este bolo de arena o de arenisca, arena endurecida, arenisca, o compactada, es sufriendo descamación, porque está hecho a modo de capas, entonces está descamando, ¿no? como si fueran por así lo llaman.
por acción combinada de las oscilaciones térmicas, o sea, por termoplastía, y de la meteorización química, es decir, trabajan en conjunto. Los separamos para el estudio, pero recordemos que en la naturaleza todo se da en conjunto. Ahora, también de modo mecánico o físico sería la aloplastía. En este caso, serían las sales minerales lo que harían el efecto cuña en vez del hielo. Y la bioplastía serían los seres vivos, como los roedores, como los insectos, las raíces de los árboles, que se introducen y van partiendo las grietas, ¿no? Las grietas más o abriendo grietas. Se llama actividad biológica. El hombre también puede participar ahí. Ahora, dentro de lo que es químico, tenemos la disolución, la carbonatación, la descomposición bioquímica. Aquí, por ejemplo, nosotros vemos la disolución. Esa es la descomposición de un mineral por acción del agua, especialmente cuando contiene anhídrido carbónico, el CO2. Aquí vemos muchas cosas. Esta lluvia va, o por la lluvia se puede hacer esa disolución. Peor si es lluvia ácida, ¿no? Con anhídrido carbónico. Carbonatación, vemos ahí el CO2. Para nosotros eso va a ser la carbonatación. Dice, el CO2 es entrar en contacto con el agua de lluvia que produce ácido carbónico, ahí está, muy débil, así el agua acidificada es más efectiva que el agua pura para atacar los feldespatos, que son los minerales más abundantes de la Tierra, los feldespatos, calcosódicos y feldespatos de potasio. Ahí vemos entonces la acción de la carbonatación. Y la descomposición bioquímica, que es la meteorización de las rocas debido a agentes orgánicos, como el humus, como los excrementos, sustancias producidas por las bacterias, las algas, los hongos, cualquier ser vivo en su descomposición biológica va a participar en la descomposición bioquímica, en los orines, los flores. Y también tenemos la hidratación. Vemos aquí en la tierra, el suelo ha recibido agua, se evapora y entonces se quiebra, como vemos aquí, ¿no? Se resquebraja. Eso va a ser para nosotros la hidratación. También tenemos el proceso de oxidación, especialmente donde hay mayores cantidades de hierro, que ya sabemos que es altamente oxidante. De la combinación del oxígeno con otros elementos químicos que conforman minerales, siendo los productos del hierro los más afectados por los. Pues tenemos la disolución, la oxidación, la carbonatación y también la hidrólisis, que es la ruptura de la estructura cristalina de un mineral por la acción de los iones hidrógeno e hidroxilo. Pero puede trabajar mejor en el proceso químico. La descomposición química de una sustancia con el agua, y a su vez también se descompone. En este proceso, el agua se transforma en iones que pueden reaccionar con determinados minerales, a los cuales rompen sus redes cristalinas. Este es el proceso que ha originado la mayoría de materiales arcillosos que conocemos, como la arcilla. Ahí vemos también, fíjate en esta imagen, el proceso de disolución de la roca, cómo se forman estas cuevas subterráneas. Ahora, trabajemos la parte de la erosión. La erosión va a ser la parte del desgaste o remoción, la parte del movimiento. Recordemos que la meteorización es la parte de la quietud, ¿no? Se rompe en su sitio. Pero la erosión corresponde con la parte del movimiento de lo que está roto. Entonces dice, es el desgaste o remoción de los materiales de la superficie terrestre. Consecuentemente, es un proceso activo, un cambiante, causado por agentes externos. ¿Cuáles son los agentes que dan origen a esta erosión, a este movimiento? Son los ríos, pasados subterráneos o ríos subterráneos, el viento, el mar, a lo que nosotros vamos a llamar fluidos, ¿no? A lo que nosotros llamamos fluidos. Eso lo trabajan en mecánica de fluidos. La erosión se diferencia de la meteorización en que los materiales fragmentados terminan por ver aquí transportados y finalmente depositados. Son depositados en aquellos lugares huecos, llamados depresiones, o llamados también cuencas sedimentarias, o sea, cuencas de depósito, o hueco de depósito. Sin la meteorización, de hecho, que no es posible la erosión. Lo que vemos aquí en el gráfico, mira, ve esta tormenta de arena, esto es erosión, movimiento de un lugar para otro, una tremenda tormenta de arena en la ciudad. 3 son los actos erosivos: la excavación, el transporte, y al final va a ser pues el depósito o sedimento. Veamos, aquí hay varios términos que podemos aplicarlo para lo mismo.
La excavación, desgaste, remoción, denudación o arranque. El primero se arranca, luego se transporta, moviliza o acarrea y al final se deposita, o llamado también sedimenta, agrada o acumula. Son varios términos. También como común nosotros encontrar el nombre de sedimento, que son los pedazos que se depositan. Sedimento, también se puede aplicar el término regolito, detrito, condrito, sedimento, pedazo, plasto o trozo. Ya son varios términos, por si acaso conjugan las preguntas que nos tocan. Aquí vemos lo que serían los agentes erosivos de tipo natural y de tipo social. De tipo natural serían los ríos, el glaciar, la agua subterránea, el mar y el viento, como hemos visto, pero también aquí incluye al hombre, con su proceso de deforestación, actividad minera, ampliación de red vial, etc. Ahora, dentro de los tipos de erosión que hemos denominado naturales, que es lo que más se trabaja en este tema, sería, por ejemplo, la de los ríos, la acción fluvial o la acción de los ríos. ¿Qué es lo que hacen los ríos? Hacen un transporte hidráulico. Un transporte, ahora vamos a ver. ¿Qué hacen los ríos? Hacen acción hidráulica, hacen corrosión o disolución y hacen abrasión. ¿Cómo es eso de acción hidráulica? Pues es la fuerza del agua, el movimiento. El agua, como es un fluido, entonces va a ejercer fuerza, hace presión, y eso ayuda en el arrastre y el movimiento. Compactado y se es llevado. Luego también tenemos la corrosión o disolución. Sabemos que el agua va a disolver, especialmente los terrenos calizos, los terrenos. Es lo que desarrollan formas, dice, arredondadas, las rocas suaves. Proceso de abrasión o forración, el proceso de lijado, es decir, el agua al llevar rocas va a lijar los costados, las márgenes del cauce de los ríos. Eso va a ser parte de la abrasión o lijado, como también forración. Ahora, ¿cuáles son los relieves resultantes en esta destrucción o degradación? Sería el valle en V, como lo vemos aquí, este es un valle en V, un valle angosto. Los cañones, como vemos, este es el Gran Cañón del Río Colorado. Las cataratas y las cascadas, como vemos aquí. Los meandros, porque vemos que este cañón también tiene forma de S, es decir, es un meandro. Un cañón meandro. Interesante, ¿eh? Ya, estos son relieves resultantes por destrucción o degradación de los ríos. Mientras por agradación tendríamos el cono de deyección o conos aluviales, como lo vemos aquí, este es el cono de deyección o cono aluvial. Aluvial porque lo trae un aluvión, porque es un huaico. Lo que vemos aquí es que de las partes altas viene el huaico y en esta parte plana se va a expandir. Por eso le llaman cono de deyección. También tenemos como resultado los deltas. Tenemos aquí el delta del río Amazonas. En zona plana se va a sedimentar. Y terrazas fluviales, como vemos aquí. Terraza 1, terraza 2, terraza 3. Son depósitos que se han ido formando a lo largo del tiempo, ¿no? Y hay un río que ha ido destruyendo también. Esas son nuestras terrazas fluviales. Ahora, lo que es el agua subterránea se llama kárstico. Tenemos relieves resultantes por degradación kárstica. Podemos ahí sumideros o dolinas. Aquí vemos estos huecos, sumideros o dolinas, que son como embudos. Y también cuevas o grutas, cavernas, cuevas, grutas, que son resultados por la destrucción o degradación del agua subterránea. Mientras, por construcción o depósito kárstico, tenemos resultantes del depósito kárstico, la depositación en cavernas, que son estas estalactitas, estas que cuelgan, las estalagmitas, estas que están como subiendo, y los estalagnatos, que son cuando se han unido, ¿no? El que baja y el que sube, las columnas lo llaman estalagnatos. Ahora, en cuanto al viento, se llama erosión eólica, y que, dice acá, pueden tener tres tipos. Es un agente de erosión y su acción particular.
en zonas de climas áridos, semiáridos y desérticos. Es responsable del transporte al clima desértico, ¿no? Y deposición de grandes volúmenes de sedimentos. Puede ser de tres tipos: extracción geológica del viento, por deflación, por corrosión o por atracción. ¿Cómo es por deflación? Bueno, porque va a soplar y va a levantar material, eso es deflación. Corrosión o abrasión, porque va a lijar este material, el viento, va a arrastrar arena que luego va a lijar otros materiales. Y además atracción, porque cuando se encuentra en suspensión, estas arenillas se frotan entre sí y entonces se disminuyen entre sí también, se hacen cada vez más pequeñitos. ¿Cuáles son los relieves resultantes por destrucción? Serían los bosques de piedra. Ponemos aquí el bosque de piedras de Guayay. Tenemos Macahuasi también en Lima. Y por depósito, bueno, serían estos bosques de piedra y estos pedestales, ¿no? Por destrucción. Y por construcción o depósito, tenemos, por ejemplo, aquí estas dunas. Tenemos aquí, ¿no? Esta es la duna del desierto de Arizona. Entonces, son montículos de arena, pero ojo, si es que está en la zona de los cerros, lo llaman médanos. Zonas costeras o planas de dunas, montaña de arena, y en zona de cordilleras lo llaman médanos. Ahora, los extremos de los dunas y médanos lo llaman loes, porque ya se combina con otro material como arcilla, limo, siendo entonces algo más fértil. Una diferencia entre las dunas y médanos con los loes. Ahora, acción geológica del mar. ¿Cuál es la acción geológica que ejerce el mar? Corrosión, abrasión, arranque hidráulico. En el caso de los ríos, igual de la misma manera, la fuerza o el fluido, ¿no? Con las olas especialmente, con los acantilados, arrastra los sedimentos poco consolidados. Abrasión o lijado, ¿no? Porque las aguas traen piedras, entonces ayudan en el lijado. Y la corrosión o la disolución, porque hay rocas solubles en el agua. Ahora, ¿cuáles son los relieves resultantes de la destrucción o degradación marina? Serían los acantilados marinos, tenemos aquí los acantilados, las penínsulas, como puedo ver acá estas porciones salidas, las puntas, promontorios, las cavernas, como puedo ver aquí las cavernas, los estrechos y los istmos. Estos son relieves resultantes. Ahora, por depósito tenemos las playas, tenemos aquí las playas y las barras. Lugares poco profundos, y entonces se deposita formando estas barras. Y de esa manera se pueden formar también lagunas litorales. Por acción geológica de los glaciares. Los glaciares tienen acción geológica de arranque y de abrasión. Arranque, ¿no? Como repito, es un fluido. Entonces, el proceso de desprendimiento y transporte de las rocas desmenuza por la masa de hielo. Al ir avanzando, va arrancando. Y va lijando, va abrazando, va rayando, va puliendo. Relieve resultante por la degradación de los glaciares. Relieve resultante serían, como vemos ahí, ese valle en forma de U, mucho más amplio. Los circos, como vemos aquí, estos son los circos. No se terminó de romper al otro lado. En este caso sí terminó de romper hasta el otro lado. Si se termina de romper, se forma así un valle en U. Si no se termina de romper hacia el otro lado, se queda como un circo. También encontramos aquí los pasos o abras, que lo utilizamos así para comunicarnos. Y los fiordos, que son golfos estrechos y profundos, propios de los países de altas latitudes. Son las lagunas altas, de zonas altas. Para relieves resultantes por depósito o agradación, tenemos las morrenas o esto que vemos acá, las pampas de piedra. Las pampas de piedra son las morrenas. Los bloques erráticos, vemos aquí, bloque errático, una roca que la gente no sabe cómo es que llegó a estar ahí, ¿no? Bueno, fueron los glaciares los que llevaron esas rocas tan grandes a lugares tan lejanos, bloques erráticos, depósitos. Y marmitas glaciares, estas son las marmitas, son oquedales, no son huequitos. Son depresiones que se forman debido al estancamiento del bloque de hielo
de un glaciar que retrocede a su posterior cubrimiento parcial o total o depósito fluvioglacial. Se rellenan con agua. ¿No? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Me avisan para ver un tema de relieve. Este es un muchacho, ¿no? Hola, hola. ¿Hay un muchacho o no? Amigo muy bien. Ahí está el muchacho, ¿no? Está bien, profesor. Ya, muy bien, muy bien. Muy bien, profesor. Entonces, ahora vamos a presentar el relieve costero. Relieve costero. Estamos corriendo con este relieve. Súper intensivo, ¿no? Muy bien. ¿Sí? Aumentamos acá. Empezamos entonces con esta estrecha franja costera. Estamos hablando de una distancia en línea recta desde Boca de Tapones hasta el hito 1 de 2.070 kilómetros. El 10% del territorio nacional, donde comprende tres espacios que serían la llanura costera, el litoral, que es el borde entre el mar y el continente, y la antigua cordillera de la costa, que es una cordillera que va de norte a sur, pues es longitudinal. Nuestra costa, es así como vemos así, angostita, tiene su mayor ancho en Piura, paralelo a Morropón, en la provincia de Sechura, mientras tiene su menor grosor o menor amplitud en Arequipa, Punta Lobo, con apenas 5 kilómetros de extensión. Recordemos que para delimitar la costa son 500 metros de altitud, es decir, para encontrar 500 metros de altitud, aquí yo tengo que recorrer 170 kilómetros. Mientras en Arequipa, para alcanzar los 5 kilómetros de altitud, solamente tengo que recorrer un ancho de 5 kilómetros. Es la diferencia. Pero en esta parte sur, ya tengo yo toda la antigua cordillera de la costa, por si acaso. Toda la antigua cordillera de la costa se encuentra recorriendo toda esta parte sur. O sea, esto es bastante cordillerano, es bastante roca. Si alguna vez han ido de viaje hacia el sur, se habrán dado cuenta. Y por aquí también dice, ¿cómo es la costa norte? ¿Por qué se caracteriza la costa norte? Que va de la península de Illescas hacia el norte, porque está en zona de levantamiento, o llamado también emersión, está emergiendo, a pesar de que aquí se encuentra la zona de mayor depresión y en Bayóvar, Sechura. Pero generalmente esta zona está en proceso de levantamiento. Ahora, la costa central está en todo lo contrario, la costa central está en proceso de hundimiento. Justamente lo que vemos aquí, esta cintura, es porque se ha hundido la antigua cordillera de la costa. Como te he dicho, toda esta parte sur es antigua cordillera de la costa, de modo longitudinal. Desapareció aquí, pero lo podemos ver en estas puntas, en estas penínsulas. Podemos verlo en esta península, en esta punta, podemos ver cómo sigue la antigua cordillera de la costa. Pero principalmente se hundió aquí. ¿Por qué se hundió aquí? Por el choque de las placas Nazca y Sudamericana. Ahora, ¿por cuán antiguo es esa antigua cordillera de la costa? Bueno, es el cinturón precámbrico. Ese territorio costero es antes de que exista la sierra y antes de que exista la selva. Antes la sierra y la selva no existían. Eran lo que hoy llamamos el mar sudamericano, el antiguo mar sudamericano. Pero fue migrando dos o tres macizos. El macizo de Guayana, que hoy se encuentra principalmente entre Venezuela, Brasil y la Guayana, el macizo Mato Grosso, que se encuentra hoy en Brasil, y el macizo patagónico, que corresponde a Argentina. Estos tres pedazos muy antiguos que se partieron del actual continente africano, en su migración hacia el oeste, se encuentran con esta llamada placa submarina de Nazca. Entonces, al ir chocando o acercándose, va a ayudar en el levantamiento y la corrugación del mar. El mar va a empezar
primero la sierra, a modo de selva, es decir, primero la sierra que vemos acá se levantó, se formó como selva, ya que estamos en un lugar tropical. A medida que se fue levantando más, se volvió sierra, y luego el fondo del mar que tenemos aquí, que antes era que hoy día es la selva, pero antes era el mar, se levantó también, formando la selva alta y la selva baja. ¿Y qué le pasó entonces a esta parte de la costa? En este choque se hundió. Es lo que tenemos ahí, nuestra zona de hundimiento o inmersión. De esta manera es como vamos a ver que tenemos islas de origen tectónico. El Perú tiene islas de origen tectónico, es decir, por consecuencia de las placas. Un relieve que no tenemos en nuestro país es isla volcánica. Es uno de los pocos relieves de los cuales el Perú no goza, porque el Perú tiene casi todos los relieves de la Tierra. Vemos que este tema es relieves, y ojo, es uno de los temas más importantes para el examen de admisión, tanto de la San Marcos como de todas las universidades. Uno de los temas más importantes, uno de los temas fijos es relieve. El tema de geodinámica que hemos visto es de nivel 2, ¿ya? Lo que llamamos de nivel 2, es decir, viene de vez en cuando, pero el tema de relieve es de nivel 1, es decir, viene todos los años de la ciudad. Muy bien, entonces tenemos aquí el sector norte de la costa peruana, desde Boca de Capones, límite con Ecuador, hasta la península de Illescas. Luego tenemos el sector centro, hasta la península de Paracas, y el sector sur, hasta el Itaúndo. Esto lo vamos a diferenciar, recordemos, en cuanto al clima también. La costa norte tiene un clima distinto, tiene un clima en base a la corriente del Niño, semitropical, y en base al mar frío, la costa centro-sur, un clima subtropical árido, o al revés también, árido subtropical. Ahora, ¿cuáles son nuestros relieves en la costa? Por ejemplo, los desiertos que vemos aquí, ¿no? Los desiertos, como el desierto de la Huacachina, el desierto de Sechura, nuestros desiertos, que son zonas áridas, está cubierto muchas veces por arena que se mueve, le llaman arena movediza, forman dunas y médanos, y tiene un potencial tanto vitrio, o sea, para el vidrio, y para el turismo. Tenemos, por ejemplo, el utilizado el turismo en la Huacachina, en el departamento de Ica. También aquí importemos la importancia de las dunas, ojo, por su potencial para hacer vidrio, como digo. Ya. Y la duna más extensa de nuestro país es la duna de Curcur en la Libertad. Ahora, acá vemos también formas de dunas. Este tipo media luna, que ya preguntó San Marcos, le llaman tipo Barján, media luna, que tenemos la media luna de Barján. También tenemos duna transversa, duna tipo domo, duna parabólica, dunas lineales, dunas estrelladas. Tipo de dunas. Ahora, otro relieve serían los valles. Recordemos que los valles serían los lugares más fértiles de nuestro país, más productivos. Esto especialmente por el río que ostenta en su cercanía. El valle más extenso de esta vertiente es el Valle del Mate, con unos 17.000 kilómetros cuadrados en el departamento de Arequipa. Los valles pueden ser interiores y exteriores. Su suelo principalmente es de material aluviónico. O sea, sus suelos son de material aluviónico. El suelo se llama fluviosol. El tipo de suelo se llama fluviosol. Aquí tenemos nuestros valles, tenemos 53 ríos, pero 63 valles, ¿no? 62 valles. 53 ríos, pero 62 valles. Ahí está. Ahora, otro relieve serían las pampas. Las pampas, que como vemos aquí, la pampa de Olmo son lugares así planos, pero de naturaleza seca, porque el río se encuentra lejos. Y por eso se dice que tiene un potencial fértil, porque eso necesita hacer obra de irrigación, como se encuentra en Arequipa, por ejemplo, se encuentra en La Libertad, conocida La Libertad como la irrigación Chavimochic. Ahí tenemos el ejemplo de las pampas que hay en nuestro país, la pampa más extensa, después de Lambayeque, pampa de Olmo. Ahora, dentro de los tablazos, que está en proceso de levantamiento, una razón de 25 centímetros cada 100 años, lo llaman también antiguas terrazas submarinas, porque ya saben que fueron parte del fondo submarino, es parte del zócalo plataforma continental, pero que se levantó, y ahora es continente. Estos son nuestros tablazos. Se encuentra caracterizado por los hidrocarburos, el petróleo, el gas natural.
Donde abundan estos tablazos es al norte, como Lobito, La Brea, Pariña, Crestín, Los Órganos, Máncora, que son más alternativos. Aquí en Lima tenemos el tablazo más poblado y más reciente, que es Lurín. Son zonas bonitas al norte, como es el caso de Máncora. Todo lo contrario, recordemos que será la depresión, el proceso de hundimiento, y como tal se encuentran bajo el nivel del mar. Sus riquezas son las sales minerales, como los fosfatos, los nitratos, los silicatos. El salitre tiene entre sus riquezas. Por ejemplo, Bayóvar es conocido como la mina de fosfatos. Otuma es una depresión en donde encontramos sal para la cocina. En otro lugar es salitre. Sabemos que sirve para el abono artificial, para las armas también. Otro relieve de la costa son los cahueyes. ¿Qué son los cahueyes? Son las lagunas. Abastecimiento de agua potable son las lagunas, ¿no? Son conocidos en la costa peruana como brotes de agua que se encuentran en los cauces secos, después de una temporada de lluvia. Los cahueyes son conocidos en la costa como brotes entonces de agua. Este fenómeno natural, dice, son obligados a salir en forma de un manantial. Es una depresión costera reciente cubierta por una delgada lámina de agua dulce. Otra laguna. Ahora, otro relieve serían las estribaciones andinas, que son estos cerros, y que no son la antigua cordillera de la costa. ¿Cuál es la diferencia de la antigua cordillera de la costa con las estribaciones andinas? La diferencia es que la estribación andina es transversal, es decir, va del este hacia el oeste, o de la sierra hacia la costa, formando inclusive acantilados, llegando hasta el mar, formando acantilados, como en este caso de Pasamana. Es una diferencia, ¿no? Le llaman contrafuertes andinos, por la dirección que asumen, de como que sostenieran las tierras. Se llaman contrafuertes andinos, un término utilizado en la carrera de arquitectura. Aquí están los restos de la primitiva cordillera costeña, que como hemos dicho, forma parte del cinturón muy antiguo precámbrico. Precámbrico quiere decir que es antes del cámbrico. Recordemos que el cámbrico es el paso de la vida no visible por nuestros ojos a la vida visible por nuestros ojos. Es decir, de lo que son seres microscópicos a seres macroscópicos. Y hay que recordar que la geología nos indica que no hay evidencia de evolución. ¿Eh? Esto es para ustedes, muchachos, muy interesante, para que ustedes investiguen. La hipótesis de la evolución se ve destruida por el cámbrico. ¿Ya? Ahí no hay rastros de que haya habido evolución, todo lo contrario, ¿no? En la geología va a negar la evolución que a veces nos enseñan a nosotros en biología. ¿Ya? Como que hay cosas que nos enseñan un poquito rápido. Entonces, ese va a ser nuestro cinturón muy antiguo. Es decir, antes de los dinosaurios ya existía la cosa. Muy, muy antiguo. Dice que ha sido plegada, este precámbrico ha sido plegado durante las orogenias, como ya hemos mencionado, las hercinianas y la andina. La herciniana del periodo devónico, desde la era primaria, el devónico, y la andina del Cretácico de la era secundaria. La mayor elevación que aún queda de la primitiva cordillera de la costa es el que se encuentra en Nazca, se llama el Cerro Tunga, que se encuentra aquí, el Cerro Tunga o Criterión. Esta va de norte a sur, es longitudinal. Hoy día vemos las islas, como vemos acá en la isla San Lorenzo, frente al Callao. Las islas son la evidencia de lo que alguna vez fue esta antigua cordillera de la costa. Para otro relieve que presentamos serían las lomas. Las lomas que se caracterizan por ser parte de las estribaciones andinas, pero que son verdecitas. La Chay es la más visitada, poco visitada, pero la más visitada. Aquí tenemos fotos también de las lomas de Lúcumo. Tenemos ejemplo en La Libertad, en Ancash, en Lima, en Ica, y la más extensa que son en Arequipa, es la de Lomas. Se dice que ahí duermen las neblinas, ¿no? Por se ponen así verdecitas. Extrema humedad en el invierno. Este relieve que les damos acá serían los esteros o manglares. El relieve se llama estero, pero le llaman manglares por la vegetación de tipo tropical, es decir, el mangle.
Fíjate que en la costa de Tumbes nosotros tenemos vegetación tropical. En otros términos, la costa de Tumbes es selva. O Tumbes tiene selva. Tumbes es costa y selva a la vez. Maravilloso, ¿no? Tumbes. Aquí en estos países del mangle se van a encontrar especies como crustáceos, por ejemplo, los peces, langostinos, y que es útil, especialmente las conchas negras, muy conocidas. Y se encuentra en la desembocadura de los ríos Sarumilla, Tumbes, y ahora también se ha extendido hacia los ríos Piura y Chira. Ahora, esto nos va a servir para lo que es las sierras, que es el mismo, ¿ya? Vamos a pasar relieve andino, esto nos va a servir. Dice el relieve de la número 1, ¿ya? Número 1, cordillera de la costa. Como hemos puesto acá, número 1, la cordillera de la costa. Número 2 es la llanura de depresiones costeras, o la franja costera. Número 2. Número 3, la cordillera occidental. Esta es la cordillera más larga y más alta, es la cordillera occidental. 3A, 3B, la cordillera occidental. Dice, 3A, cordillera blanca, y 3B, cadena de conos volcánicos. Es cadena de conos volcánicos. Entonces, una gran cantidad de volcanes como el mismo. Pero pertenece todavía a la cordillera occidental. Por si acaso, este mapa se llama el mapa morfoestructural. Dice, luego, las 4, valles y depresiones interandinas. Los 4, es decir, los valles interandinos. Número 5, la cuenca del lago Titicaca. El Titicaca, la meseta de Coyhaique. Número 6, la cordillera oriental. La número 6 es la cordillera oriental. En esta visión es distinta, ¿verdad? En la visión del mapa morfoestructural no es lo mismo que la versión tradicional de las cordilleras, ¿no? Es una versión distinta, la que maneja CEPRE, y las preguntas entonces que trae CEPRE viene con este criterio. Nosotros a esta le llamamos tradicionalmente la cordillera central, pero la CEPRE lo llama la cordillera oriental. Ojo, hay que ponerle atención a eso. Está el número 7. El número 7 lo llama la cordillera subandina, que tradicionalmente nosotros le llamamos la cordillera oriental, pero la CEPRE le coloca con este mapa distinto, mapa morfoestructural, le pone la cordillera subandina, que no sé si es una cordillera muy antigua. Luego vemos la cordillera número 8, o número 8, las llanuras del Amazonas, esa es la selva baja, en el Amazonas. Número 9, la montaña del Sira, en la parte central de la selva en Ayali, la montaña del Sira. Y la número 10, la llanura del Madre de Dios, que lo ha separado del número 8, llanura del río Amazonas, con la llanura del Madre de Dios. Recordemos que aquí se encuentra la subvertiente del río Madre de Dios, que la separa, ¿no? En la llanura del Amazonas y la del Madre de Dios. Muy bien, ahora sí vamos a pasar a lo que sería la sierra, habiendo visto ya el mapa morfoestructural. Muy bien, vamos a compartir entonces. El relieve peruano, el relieve andino, la imponencia de la cordillera de los Andes, ¿no? De repente usted tiene familia en las sierras, qué bonito lugar, ¿no? ¿Qué nos dice de la cordillera de los Andes? Que implica 7 países, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, como los países andinos. Se forma ya por el choque de la placa más mesoamericana, según las teorías. Se conoce como la cordillera más larga de la Tierra, con unos 7.500 kilómetros de largo. Su punto más alto se encuentra en Argentina, elevado a Aconcagua, con 1.970 metros de altitud. Y en Perú, nuestro país,
Posee 3/4 de los glaciares de la zona tropical de la Tierra, fundamental para nosotros. 3/4, ¿sabes? O 71%. Los Andes en Sudamérica para nosotros tienen una importancia económica por los minerales, la flora y la fauna, el turismo, a nivel climático, por una gran variedad de clima, ¿no? Y especialmente porque estamos en la zona más caliente para nuestro país, en la zona tropical. A nivel de hidrología, es importante el agua dulce por los glaciares y las vertientes que encontramos en nuestro país, la vertiente del Pacífico, la vertiente del Amazonas y también. Ahora, esta corriente de los Andes se habría formado, dice, en el periodo Cretácico, es decir, la era de los dinosaurios en nuestro país. Tiene un territorio del 31% de nuestro país. Ahora, cuando nosotros decimos la sierra, no siempre inicia a 500 metros. En el flanco occidental, donde estamos nosotros, sí, inicia a 500 metros, donde tiene la costa. Pero en el flanco oriental, al otro lado, no es así. La selva es más notoria. Por lo tanto, recién tiene que esperar 1.500, 2.000 metros para recién poder empezar la sierra en algunos lugares. En otros lugares tiene que esperar todavía 3.500, 3.800 metros para empezar la sierra. Es variable. Ahora, fíjate, este es el mapa de lo que será la sierra. Al norte, prácticamente la sierra desaparece. Por eso lo llaman el sector de los Andes hundidos. Dice que la cordillera de los Andes, el territorio peruano corre paralela a la línea de la costa de forma continua. La cordillera de los Andes aparece en el sector peruano paralela a la línea de la costa, de forma continua y de rocas heterogéneas. Ahora, esta es la visión tradicional, esto es lo que hemos aprendido desde el colegio. Ahí está en el libro del profesor Juan Benavides Estrada, muy conocido. Esta es la versión tradicional. Pero ahora tenemos que ver lo que hemos trabajado con ustedes, el mapa morfoestructural. El mapa no toma la pregunta, o las otros mapas no toma en base a el mapa tradicional, sino el mapa morfoestructural. El territorio que está en la sierra, el 3, el sector norte, a partir del nudo de Pasco, norte, el sector centro, del nudo de Pasco hacia el nudo de Vilcanota, y el sector sur, del nudo de Vilcanota hacia lo más al sur del país, en la música del Collado. Estos son los 3 sectores, y a la vez tenemos 3 cadenas. La cadena occidental, que todavía encontramos su nombre, la cadena central, la cadena central, y la cadena central, que en el mapa morfoestructural no existe el término de cadena central. Y este sería la cadena oriental, mira, cadena oriental, pero tenemos la diferencia, ¿no? En el mapa morfoestructural, este es oriental, este también es oriental, esta también pudiera ser oriental, porque dice que se ramifica en 2. Y lo que aquí tenemos como central, perdón, como oriental de los Andes del Norte, como oriental de los Andes del Norte lo llama la cordillera subandina. Esas son las diferencias. Ahora, hay lugares que tenemos que reconocer, ¿ya? Al menos de la visión tradicional, algunos lugares, en lo que es la costa norte, al norte del nudo de Pasco, en el flanco occidental, o en la cadena occidental tenemos la cordillera de Huancabamba, la cordillera de Pelagatos, la cordillera blanca, la cordillera negra, la cordillera de Huayhuash. Y su punto más importante sería la cordillera de Huascarán, en la cordillera blanca, en la cordillera negra, Remy Cruz, y en la cordillera del Huayhuash, el Nevado de Yeripajá. Siendo el punto más alto el Huascarán y el segundo punto más alto en Perú, el Nevado de Yeripajá. Otro lugar importante aquí en esta zona sería el Cañón del Pato, abierto por el río Sancho. En lo que tradicionalmente conocemos como la cadena central, es importante al norte, límite con Ecuador, la cordillera del Cóndor, la cordillera de Llana Chaga en Pasco y la cordillera de Huachón, que se extiende hacia la selva baja. El pico más importante se encuentra aquí en el Huachón. Importante el Congo sería para nosotros el Congo del Rentema, del norte.
el mismo norte, en la zona oriental, es importante para nosotros la cordillera de Contamana. Eso se encuentra, pues en Ucayali también, la cordillera Sur, que es la más larga, y la cordillera Campanqui, que es los límites también con Ecuador. Más importante, la bahía de Oriente, importante en el departamento de Wellington. Entre los pongos de la cordillera oriental sería el Manseriche, al norte, y el pongo de Aguirre por el río Guayaga, y el pongo de Orellana por el río Ucayali. En el sector de los Andes del centro, en la parte occidental, para nosotros sería importante la cordillera de la Viuda, el volcán Nevado Sarazara de Ayacucho, el volcán de Ampato y el volcán del Corocuna, ambos en el departamento de Arequipa. Y los pongos importantes serían el cañón del Infiernillo, del río Rímac, y el cañón del Cotahuasi por el río Coño. En la cadena central, en los Andes del centro, sería el pico Guaitapayana o Nevado Guaitapayana, llamado también Marcavalle, el pico Ampay, el Nevado Ampay, y el Nevado Salcantay, en la cordillera de Vilcabamba. Eso es en el sur. Luego tenemos en la cadena oriental de los Andes del centro, o centro de los nudos de Pasto y Vilcanota, tenemos el pico o Nevado Ausangate, que es conocido como el Apu del Cusco, es decir, el volcán más alto del Cusco de toda la parte sur. El Nevado Ausangate en la cordillera. Los pongos de la zona sería el pongo del Tambo y el pongo del río Morínico. Ahora, en el sector sur, dice, del nudo de Vilcanota hasta la frontera con Bolivia y Chile, sería en la cadena occidental y la oriental, porque no hay central, aquí no hay central, solamente hay dos estados. En la occidental sería la cordillera volcánica y Barroso, en sus picos, Omate y Ubinas, el Pichu Pichu, el Barroso, que es un volcán de Pichu Pichu, Omate y Ubinas son volcanes, el Barroso también, el Yucamán y el Tupaca, que estos son volcanes. Recordemos que esta zona occidental es la cadena conovolcánica. Y en la zona oriental sería el Nevado Kenamari, el más grande nevado, el más extenso nevado del país, ¿no? por palitos de Motos, y el Palomani, el más al sur de esta partecita. Dentro de nuestras importantes cordilleras sería Huancabamba, la más occidental, la más oriental sería Palomani, la más al norte Campanquis, la cordillera más al sur de Barroso, en Tacna, y la cordillera más alta es la cordillera Blanca, en Ancas. Vemos también la lista de cordilleras, que tenemos unas 31 cordilleras, para nuestro gusto y deleite. Muy bien. Relieves que presentamos serían las cordilleras, que son montañas unidas entre sí o unidas por su base. Ejemplo de ellas, ¿no? Como mencioné algunas, o bueno, muchas, volcánica, Chila, Cordillera de la Viuda, Cordillera Blanca. Importante cordillera volcánica, que se encuentra en toda la zona de conos volcánicos, la cordillera de Chila, de Arequipa, la cordillera de la Viuda, en Lima, y la cordillera Blanca en el departamento de Arequipa. Tenemos nuestros glaciares. Como este nuestro Huacarán, una montañita, relieve propio de nuestra tierra, las montañas. Según la medición de 2017 por el Instituto Nacional de Glaciología de Alta Montaña, sería de 6.757 metros la altitud del Huacarán. Tenemos nuestras montañas nevadas, como en este caso, el nevado más bello del mundo, el nevado Alpamayo, donde son los turistas. Otro relieve que presentamos serían los volcanes. Ya sabemos que es un relieve que se caracteriza por erupcionar. El más activo en nuestro país es este, el Moquegua, el volcán Ubinas. El más bello sería este en Arequipa, el volcán Misti, llamado estratovolcán, porque está hecho así de capas, como que ha ido erupcionando, lo llaman estratovolcán. Donde hay más volcanes en Arequipa, 167 de los 401 volcanes que manifiestan indiamente. Este es nuestro Nevado Corocuna, es el más elevado del departamento de Arequipa, por ejemplo.
Es el tercer punto más alto del país, es el volcán más alto de nuestro país. Tercer punto más alto, después de Yerupajá, o sea, el primero Huascarán, luego Yerupajá, que no son volcanes, y ese es el volcán más alto, tercer punto más alto del país también. Otros volcanes que presentamos en Arequipa, aparte del Corocún y el Miki, el Chachán y el Chupicho, el Ampato, después se encontró la momia Juanita, la dama de Ampato, el Mismi, el Solimán, el Sabancaya. En Tacna tenemos algunos como el Chutupaca, Yusamane, Barroso, Huancané, Tacora. El más al sur es el Barroso. En Ayacucho, el Sarazara, la Cana Occidental. El Puno, el Guayani, el Aruchúa. En Moquegua, el Tubinas, el Lomate. Entre otros. En el Cusco, el Ausuna. Este es nuestro volcán mixto, ¿no? Con el río Chili, la ciudad de Arequipa. Nuestro arco volcánico, es el arco volcánico del Perú, también llamado cadena volcánica del sur del Perú o arco volcánico del sur del Perú. Otro relieve que presentamos serían los pasos o abras. Estos son entonces lugares utilizados como el ciclo o anticona para poder ir de un lugar a otro y no tener que pasar por los glaciares, no tener que subir por las altas cumbres. Aprovechamos los espacios abiertos gracias a los glaciares anteriormente. Aquí presentamos, por ejemplo, para ir a Lima, de Lima a la Sierra Central, este ciclo, ¿no? Ciclo anticona. Entonces se ha elaborado aquí la carretera central. Falta ampliar, ¿no? Un carril no más tiene. Ferrocarril Central también se ha aprovechado este espacio para los ferrocarriles. Esto es, ya saben, la época de los presidentes Balta, toda esa gente, ¿no? Entonces comunica un lugar con otro, pasos o abras, como por Puya, que comunica Olmos con Jaén, utilizando la carretera Mesones-Muro, y por ahí pasa el oleoducto norperuano. Otro importante va a ser el túnel de Carfish, entre Huánuco y Tingomaría, Chavinillo, entre Huánuco y Chavín, La Viuda, que comunica Lima con Canta, con Cerro de Pasco, Tiglo Anticona, Lima Loroya, que es lo que estamos viendo acá. Luego tenemos Crucero Alto, que comunica a Puno con Arequipa, La Raya, que comunica a Puno con el Cusco, y Gayatini también. Otro relieve que presentamos son las mesetas. Fíjate que las mesetas son lugares llamados altiplanicies, altiplanos. Al norte lo llaman jalcas, en el sur de nuestro país lo llaman punas, como en Puno, ¿no? En el Collao. Esta es la meseta de Conocoche, en el departamento de Ancash, muy bonito. Este es nuestra meseta de Collao, el más extenso, con los glaciares, pero claro, por las altitudes se pueden generar heladas. Su riqueza también serían, recuerdan, los auquénidos. No se caracteriza mucho por la agricultura, más que nada por la ganadería. Una meseta importante para nosotros hoy en la economía sería esta meseta de Macusani, en el departamento de Puno, porque tiene la mayor reserva de litio o el litio más fino de la tierra. Reserva Nacional de Junín, esta es una meseta, la meseta del Bombón. Aquí en la meseta del Bombón se encuentra la Reserva Nacional de Junín, ¿no? La meseta del Bombón. Está el lago de Junín, conocido también como la laguna Chimaycocha. Tenemos ahí una lista de mesetas, como la más al norte, de Jalcas de Cutervo, o la meseta de Cutervo, la más baja, la más al norte, la más pequeña. Tenemos Conococha de Ancash, Macahuasi de Lima, Guayay de Pasco, donde encontramos la meseta de Guayay, la meseta de Piedra, este es el Bombón de Junín, Castro Virreina de Huancavelica. En Ayacucho tenemos la Pampa de la Quinoa, la meseta Pampa de la Quinoa, de la batalla de Ayacucho, Pampa Galeras, por zona protegida también, Reserva Nacional Pampa Galeras, Lucanas, Parinacochas, entre otros. También la búsqueda de Piedra de Guayay, el Collao, el Bombón, la segunda más extensa y más alta, Galeras, la Vicuñas, Macahuasi en Lima, la casa le llaman así porque es casa del protector, y Guayay, este bosque de Piedra de Guayay, el más grande del mundo. Meseta de Arequipa, Salinas y Aguada Blanca, detrás del mismo, después de la capital. Está la Pampa de la Quinoa y Ayacucho, y lo metemos a el relieve de los cañones, o llamados también pongos. Mayormente en la sierra lo llaman cañones y en la selva lo llaman pongos, pero también lo pueden utilizar indistintamente, ¿no? Cañones o pongos.
es un cañón. Un cañón es una abertura hecha por un río, aquí cortando el cerro, aprovechando principalmente las grietas o aprovechando las fallas o fracturas. Como el cañón del Pato, el cañón del Cotahuasi, el cañón del Colca, el cañón del Infiernillo, y tiene un potencial hidroeléctrico como es la hidroeléctrica de Guayana. El cañón más profundo es el Cotahuasi de aquí. Tiene también un potencial turístico de aventura. Tenemos aquí el cañón del río Apurímac. Además tenemos el relieve más importante aquí, que serían los valles. Valle interandino es el relieve más importante porque se encuentra la mayor producción agropecuaria y también la zona de mayor población y mayor, lo que llaman desarrollo, ¿no? Mayores adelantos. El Valle del Urubamba, están las capitales. Aquí, en este relieve de valles interandinos se encuentran las capitales. Una lista de valles interandinos, como en Piura, Yavaca y Huancabamba. De Cajamarca tenemos Cajabamba, Uterbo, Chota, donde es tu presidente, Contumazá, La Libertad, Otusco, Santiago de Chuco. De Ancash tenemos valles interandinos como el Callejón de Guaylas, donde se encuentra Caraz, Carhuaz, Siguas, Yungay, Recuay, y el otro lado el Callejón de Conchuco, detrás de la Corea Blanca. Ya, en Lima tenemos Yauyos, Guarochirí, Cajatambo, en Junín, Tarma, el Valle del Mantaro, que comprende Chupaca, Concepción, Jauja, Huancayo, Huánuco, con su Valle de Ambo, Guamalí, La Unión, Huancavelica, con los valles de Tayacaja y Lircay, Ayacucho, con los valles de Huanta, Huarpa, Coracora, Apurímac, con su valle de Andahuaylas, Abancay, Chalhuanca, Pachachaca, Arequipa, con su valle como el Víctor, el Chivi, el Colca y Valle de Andagua, el Cusco en sus valles de Vilcanota y Valle de Urubamba. Tenemos diversos valles hermosos de nuestro país. Acá vemos los dos callejones, el callejón de Huaylas, separado por la Corea Blanca, al otro lado del callejón de Conchuco. Este es nuestro río Santo. Los callejoneros. Otro relieve serán nuestras lagunas, especialmente altoandinas, como esta la laguna de Yanganuco, Correa Blanca. La Correa Blanca es la que tiene más lagunas. Tenemos también la laguna de Paca. Dice la laguna de Paca, es la cordillera central. Lado Titicaca, importantísimo, lado tectónico, laguna Chocón, laguna de Paca, etc. Muy bien. Y ahora pasaremos a la sierra, ¿verdad? Lo único que nos quedan los últimos 15 minutos de la sierra a la selva. Vamos a pasar a la selva. ¿Está todo bien, muchachos? Avísenme cualquier cosa. Avisen, muchachones, que estamos corriendo el maratón. Estamos corriendo duro. Vamos a presentar nuestra selva, ¿no? Terminamos este temita con la selva. Porque no alcanzadito. A ver, el 57% de nuestro país es la selva. El 57.6% del territorio nacional es la selva. O sea, más de la mitad del país es selva, ¿no? Tenemos que tener esa conciencia. Separado en 3 niveles. La ceja de selva, que es lo más alto, la selva alta, que es el intermedio, y la selva baja, que es la parte más plana y baja. Tenemos nuestra selvita. Separado así en la ceja de selva, la selva alta y la selva baja, ¿no? Ceja de selva alta y selva baja. ¿Cómo es la ceja de selva? Así como lo vemos, es escarpado, abrupto. Así es nuestra ceja de selva. Machu Picchu, nuestra ceja de selva.
¿Qué nos dice Carlos Peñarrera del Águila? Dice que es un lugar hasta de 40 grados de inclinación. Es una zona de huaicos o yongas. Se originan aluviones. Y se puede sembrar aquí de todos modos, a pesar de este gran nivel, madera, café, cacao, coca, etc. Un ejemplo de esta zona sería la Cordillera Azul de Huánuco y San Martín. El túnel de Carpish, propio de estas zonas altas, ¿ya? De los cejas de selva, los límites de la sierra con la selva. Túnel de Carpish. Un relieve que vemos en nuestras selvas serían estas inmensas caídas de agua, las cataratas. La más alta de nuestro país se llama la Catarata de las Tres Hermanas, de 914 metros de caída, que es la tercera más alta de la Tierra. Recuerdo que la primera luego tenemos también la tercera más alta de nuestro país, sería la Catarata de Gocta, de Amazonas, con 771 metros de caída, y se encuentra todavía entre las 10 más altas de la Tierra. Esta es nuestra Catarata de las Tres Hermanas. Ahora nos metemos a lo que sería la selva alta, ¿no? Las cataratas son muy abundantes en la ceja de selva. Relieve de la selva alta. La selva alta tiene una altitud de 1000 a 400 metros. ¿No? De 1000 metros a 400 metros sobre el nivel del mar. Tenemos aquí una lista de valles de la selva alta. Son lugares más fértiles de los valles, como relieve, son lugares más fértiles, más poblados, más productivos. Que tenemos en el departamento de Cajamarca, San Ignacio y Jaén. En Amazonas sería el valle de Bagua. En San Martín, el valle de Altomayo, como el valle del Guayaga. En Huánuco también forma parte del Guayaga. En Pasco tenemos el valle del Posuso, Oxapampa. El valle de Palcazú y Pichís, este es Pasco. En el departamento de Junín tenemos el valle de Chanchamayo, el valle de Satipo. En el departamento de Apurímac, del mismo nombre, el Cusco sería el valle de la Convención o Quillabamba, punto más lluvioso del Perú también. El valle de Cosquipata también del Cusco, Marcapata también del Cusco. Y un valle de Sandia que se encuentra en Puno también. Tenemos la selvita hermosísima, verdecita de nuestro país. Lugares como Pichanaki, Villarrica, Satipo, Posuso, son paraísos. Paraísos, señores, para ir y no volver. Otro relieve de la selva alta tiene las cuevas o grutas, ¿no? Las cavernas. Ejemplo que vemos ahí por la erupción cáptica, recordemos, los vampiros, San Andrés, los hay, la escuela, otro relieve de la selva alta son los hongos, que forman rápido por aviones, mueven rápido. Ahí tenemos una lista de hongos, el hongo del Manceriche por el río Marañón, el Tema por el mismo río y Guaracayo. Por el río Guayaga tenemos el hongo de Aguirre, por el río Guaipía, el hongo o boquerón del Padre Abad, por el río N, el hongo del Papango, por el río Urubamba, el hongo del Mainique, por el río Tambo, el mismo nombre, la prima también, por el río Cayali, es el único hongo de la selva baja. Estamos en la selva alta, pero como es el único hongo de la selva baja, aquí lo coloco en la lista de hongos, ¿no? El Mantaro, el Pichaca, Sonche, el mismo nombre, y Madre Dios, el hongo del Congo. Ahora sí pasemos a la selva baja, que es de 400 a 800 metros sobre el nivel del mar, la zona de sábana verde, ligeramente ondulada, que encontramos aquí. Encontramos como relieve la cordillera ultraoriental, llamada también cordillera de San Francisco, o llamada también cordillera de Contamana. Contamana
¿no? Hace mucho tiempo, ultraoriental, porque es la cordillera más oriental de nuestro país. Bueno, en esta zona de la selva, que llega inclusive hasta Brasil, y le llaman también San Francisco, pero aquí los franciscanos dieron su vida, por ejemplo, entre otros, como otros lugares, para evangelizar, ¿no? a los indios que no conocían a Dios, ¿no? Así, ¿no? Por eso los franciscanos sufrieron, le llaman aquí San Francisco. Este es donde se encuentra, aquí en esta cordillera, el Pongo de Orellana. Esto que vemos aquí es el Pongo de Orellana. Y le llaman así Pongo de Orellana porque pues, fue el castellano, Francisco de Orellana, quien llega a estos lugares. Como se descubre. Otro relieve que vemos en la selva baja serían los filos, que son estos límites. Mira, estos límites entre la selva alta y la selva baja, es decir, antes de llegar a la gran llanura o planicie amazónica, primero tenemos que pasar por colinas, ¿verdad? Que vayan bajando poco a poco el desnivel, ya que la selva alta es bastante abrupta, ¿no? Está empinada. Entonces, bajamos con los filos, estas colinas abovedadas o colinas aborregadas. ¿Qué se recomienda aquí? El trazo de carreteras y poblaciones, así como tenemos también los altos, el relieve tan alto que no se inunda, como vemos aquí en esta gráfica. El río puede subir su nivel, pero no va a subir tanto para inundar esos lugares, por eso le llamamos altos. Y entonces ahí donde tradicionalmente se han construido las capitales, como Iquitos, Pucallpa, Puerto Maldonado, y ya que no se inunda, se puede practicar lo que se llama una agricultura permanente, es decir, árboles, como los cafés, los cacao, los y no se inunda, no se inunda. Son no inundables, no inundables. Las restingas. Las restingas son lugares que sí se van a inundar en algunos años en los cuales el río aumenta suficientemente su caudal. Entonces, de las restingas se dicen que son lugares inundables. Los lugares que se llegan a inundar, como en este caso, y luego baja el nivel del río cuando termina el periodo de creciente y llegamos al periodo de vaciante o estiaje, entonces se deja anotar este barro que trajo el río, ¿no? El río se desborda, deja barro, y a este lugar lo llaman barrizales o barriales, siendo utilizado para poder utilizar en la agricultura de corto periodo, o llamado también agricultura temporal, y aprovechan los lugareños para sembrar pues productos que en unos cuantos meses cosechan y lo recogen. Luego puede ser que otra vez el río lo inunde y ya no hay problema porque ya lo coseché. Entonces se utiliza ahí de corto periodo, como la yuca, el maní, los payares, las sandías, los frijoles, el arroz. Ahora, ¿qué son los relieves de las tahuampas? Llamados también aguajales o teticales. Estos son lugares de pantanos, lugares más deprimidos, al costado de los ríos meándricos, los ríos con forma de S. Es una unidad entre los ríos meándricos y esta zona de pantano. Está expuesta pues a inundaciones periódicas de aguas negras o domésticas. Son las zonas que son más bajas, más pantanosas, ¿no? ¿Por qué recibe el nombre de tahuampa? Si es que abunda el árbol de la tagua. Aguaje, si es que abunda aguajal, si es que abunda el árbol del aguaje, o cetical, si es que abunda el árbol del cético. Es muy conocido el árbol del cético porque con esto se hacen nuestros cuadernos, nuestros libros. El aguaje también es conocido por las frutas, ¿no? Se ha llegado a Lima también, en el verano, o helado de aguaje, o aguajina. Estos son nuestros aguajanes. Otro relieve de la selva baja serían estos ríos con forma de S, llamados también meandros o recodos. Tienen forma de S por el escaso desnivel, la escasa pendiente. Y aquí también podemos encontrar, separados de estos ríos, porque cambia el curso del río, las cochas o tipiscas. Aunque ahora han separado, el material de CEPRE han separado las cochas de la laguna de herradura. Estos quedarían como laguna de herradura y los que no tienen forma de herradura o de U, y llaman cochas, separando la laguna de herradura de las cochas. En estos lugares de cochas o estas lagunas pueden ser utilizadas como piscicultura, para piscigranjas. Y también hay lugares que conectan a los meandros todavía con estas lagunas de herradura. Estos van a llamar caños. Ahora vamos a ir a los caños. Estamos por acá.
Estos son los barrizales, como he mencionado, barrial o barrizal, que viene de barro, entonces cuando está el periodo de abundancia de agua en el verano, luego termina el verano, el caudal. En otros lugares, en vez de dejar barro, deja arena. Y entonces, esos lugares de más playa. También tenemos lugares deprimidos, a los cuales llaman bajiales, que son depresiones. Estas depresiones, o lugares bajos, bajiales, se encuentran entre dos retinas o se encuentran entre una playa y una retina. ¿No? Por ahí se encuentran botados por aquí y por allá los lugares deprimidos, no bajiales. Y estos son los caños. Bueno, los caños son aquellos lugares que conectan otros espacios. Las llaman caños, sacaritas o trozaderas, son riachuelos. El poblador aprovecha para no dar todo el vueltón y se mete por ahí más. Y ven entrando por la una sacarita, trozadera, riachuelo o caño. Y en vez de que esto esté con agua, puede estar también seco. Si está seco lo llaman varadero. Son trochas o caminos hechos entre los ríos. ¿Sí? Los ríos, el mismo río, un meandro, cuando entre ellos hay una comunicación natural para facilitar el traslado y transporte de un lugar a otro. Y ahí los ribereños están transportando su canoa por este varadero. Ya, eso es, muchachos, el tema del día de hoy. Muchachones, ¿alguna pregunta, muchachones? Ya no revisó la hora, son las 10 de la mañanita. ¿Qué curso les toca ahora, muchachones?